Chelsea tenía 18 años cuando finalmente puso un pie en el campus de la Universidad Estatal, con la mochila a cuestas y el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Era principios de febrero, el calor se derramaba por las calles de concreto y para la mayoría de los novatos ese era el comienzo de una nueva etapa. Para Chelsea era la promesa de una vida que nunca había tenido. Crecida en un hogar silencioso, donde cada paso necesitaba permiso y cada opinión se consideraba rebeldía, Chelsea no sabía muy bien quién era. Su madre, Sandra, controlaba todo, desde la ropa que usaba hasta la longitud de su cabello, que desde los 7 años se rapaba cada 15 días como un ritual impuesto de obediencia. Decía que era por practicidad, pero Chelsea siempre supo, aunque sin entender del todo, que aquello tenía que ver con el poder. Durante la infancia, ella aprendió a callarse. No había espacio para preguntas ni para deseos. En la escuela, evitaba los espejos y nunca participaba en las fotos de clase. Odiaba su propio reflejo. Los profesores pensaban que era tímida, pero nadie imaginaba lo que ocurría cuando se cerraba la puerta de la casa. Sandra era el tipo de madre que sonreía a los vecinos y controlaba a su hija mediante chantajes emocionales y amenazas veladas. A los 16 años, Chelsea intentó dejar crecer su cabello, pero se despertó al día siguiente con la cabeza rapada a la fuerza y una advertencia seca: mientras vivas aquí, haz lo que yo diga. Cuando aprobó el examen de ingreso a letras, pensó que finalmente estaría libre, pero el día de la mudanza, su madre insistió en acompañarla. Dijo que quería ver dónde iba a vivir su hija, pero no tardó ni 2 días en comenzar a criticar la habitación del dormitorio, las compañeras de curso e incluso la forma en que Chelsea doblaba la ropa. La opresión simplemente había cambiado de dirección. Al principio, Chelsea trataba de convencerse de que era solo una fase, que pronto su madre volvería a casa. Pero los días se convertían en semanas y Sandra seguía allí, ocupando su espacio, supervisando sus horarios, interceptando mensajes en el celular con excusas para protegerla de malas influencias. Las compañeras del dormitorio evitaban involucrarse, intimidadas por la presencia constante de la mujer que aparecía en todas las reuniones del campus, aun cuando no la habían llamado. Chelsea intentaba sonreír, intentaba estudiar, pero bastaba una mirada de su madre para recordarle que todavía era su propiedad. La ansiedad se volvió una compañera silenciosa. Por la noche, lloraba en el baño comunitario, tragando el sonido de los sollozos para no llamar la atención. Sentía vergüenza de no poder liberarse. Creía que era cobardía, cuando en realidad era supervivencia. Todo cambió en una noche sofocante de abril, cuando Sandra irrumpió en una charla entre Chelsea y algunos compañeros en el comedor, y delante de todos le arrancó la gorra de la cabeza a su hija y gritó que ella no tenía nada que ocultar. Chelsea sintió como si el suelo desapareciera, la mirada de las personas, la risa ahogada de un joven del curso de ingeniería, el silencio incómodo de los demás. Fue como revivir, en público, todas las humillaciones privadas. Regresó a su habitación en silencio con el rostro ardiendo. Cuando su madre se durmió en el colchón improvisado junto a la cama, Chelsea permaneció despierta por horas, con el pecho palpitante. Fue en ese instante que algo en ella se rompió. Se levantó despacio, tomó unas tijeras de su mochila y con las manos temblorosas cortó el cabello de su madre muy al ras de la raíz, sin gritar, sin dudar. No fue por venganza, fue un acto de ruptura, un grito mudo que decía: ¡basta! A la mañana siguiente, Sandra se despertó con un grito que atravesó las paredes del dormitorio. El cabello en la almohada, los mechones esparcidos por el suelo, el cuero cabelludo irregular en el espejo. La expresión de sorpresa se transformó en furia antes incluso de que Chelsea pudiera abrir la boca.
Pero por primera vez, ella no se encogió. Permaneció de pie, junto a la cama, sin bajar la mirada. «Ya no soy tuya», dijo con voz seca, el cuerpo tembloroso y la respiración entrecortada. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos que vinieron después. Sandra empujó a su hija contra la pared. Intentó arrebatarle el celular. Amenazó con denunciar a la propia hija por agresión. Pero las vecinas de cuarto ya estaban en la puerta y la escena no pudo ser borrada. Chelsea no lloró. Sentía el cuerpo helado, pero una parte de ella, una que siempre estuvo sofocada, estaba extrañamente tranquila. Sabía que no había vuelta atrás. Esa misma tarde, guiada por una mezcla de miedo y lucidez, Chelsea buscó a la profesora de lingüística, Marina, una mujer de voz serena y ojos atentos que, desde el primer día de clases, parecía ver lo que los demás no veían. Le contó todo, por primera vez, sin cortar su propia historia a la mitad, sin suavizar las violencias. Marina escuchó todo en un silencio firme, sin interrumpir, y cuando Chelsea terminó, dijo apenas: «No pasarás por esto sola». En menos de 48 horas, con el apoyo de la trabajadora social del campus y de una psicóloga de la universidad, Chelsea solicitó una medida de protección. La orden fue aprobada con urgencia y Sandra fue intimada a abandonar el dormitorio de inmediato. La resistencia de ella fue brutal, acompañada de promesas, chantajes y súplicas. Pero Chelsea, aún llorando y dudando de sí misma a cada segundo, no cedió. Por primera vez, sintió que estaba construyendo un espacio donde su voz importaba. Los días siguientes fueron confusos, como si Chelsea estuviera reaprendiendo a andar dentro de su propio cuerpo. Había alivio, pero también un miedo constante a que todo se desmoronara de nuevo. Dormía poco, miraba la puerta varias veces por la noche, como si esperara que su madre regresara. La cabeza rapada de la infancia aún resonaba en sus sueños, manos duras sujetando su rostro, el zumbido de la máquina, el espejo borroso. Pero, incluso entre sobresaltos, algo empezó a cambiar. Sentada sola en uno de los bancos del patio, con el sol acariciando su rostro, se llevó la mano a la propia cabeza y pensó: «Ahora es solo mía». Por primera vez no tendría que raparse, ni esconderse. Compró un champú por su color y no por su función. Eligió una goma para el cabello, aunque no tuviera suficiente cabello para sujetar. Pequeños gestos que nadie notaría, pero que para ella lo significaban todo. Era como si, poco a poco, estuviera devolviéndose cada centímetro robado. Fue Marina quien sugirió la terapia. El campus ofrecía sesiones gratuitas y Chelsea, con vacilación, aceptó. Sentarse en aquella sala blanca y contar su historia a una extraña le parecía más difícil que enfrentarse a su madre. Pero la terapeuta, una mujer menuda llamada Clara, hablaba con un cuidado que hacía que Chelsea se desarmara. Aunque no quisiera, en la tercera sesión lloró durante media hora sin decir nada. En la cuarta, comenzó a escucharse por primera vez. Empezó a comprender que el control que había sufrido no era normal, que el miedo que sentía al tomar decisiones era la huella de años de asfixia. En la quinta sesión, habló sobre el cabello, sobre cómo quería dejarlo crecer, pero tenía vergüenza de lo que vería en el espejo. Clara simplemente dijo: «No necesitas apresurarte, solo necesitas permitirte». Y en ese momento, Chelsea entendió que crecer no era solo dejar el cabello libre, era dejarse existir por completo. Con el paso de las semanas, Chelsea empezó a ocupar espacios que antes solo atravesaba en silencio. Pasaba más tiempo en la biblioteca, no solo para estudiar, sino porque disfrutaba de la calma de ese lugar donde nadie la vigilaba. Se inscribió como voluntaria monitora en un proyecto de alfabetización y aunque tembló el primer día, salió del aula con los ojos brillantes. Era la primera vez que alguien le agradecía por algo hecho con sus propias manos.
Sin la sombra constante de su madre, su presencia se volvía más ligera. Aún había días difíciles. La ansiedad brotaba de la nada, como un apretón en el pecho o una urgencia de llorar sin motivo. Pero ahora sabía que no era debilidad, sino parte del proceso. Comenzó a anotar sus sentimientos en un cuaderno escondido en el último cajón de su escritorio. A veces escribía frases duras, otras solo garabatos. Esas páginas eran suyas y nadie podía arrebatárselas. Fue en una clase de literatura africana donde conoció a Aba, una chica de piel oscura, trenzas largas y risa fácil que llenaba el ambiente sin pedir permiso. Chelsea se sentó junto a ella por casualidad y al principio intercambiaron pocas palabras, pero Aba no forzaba nada. Era naturalmente amable, ofrecía caramelos, comentaba los textos y reía con los ojos. Al notar la dificultad de Chelsea para hablar en público, le susurraba pequeños ánimos antes de cada exposición. Tú puedes. Respira hondo. Habla de lo que sabes. Poco a poco, Chelsea comenzó a esperar verla en los descansos. Compartían cafés, luego confidencias. Fue Aba quien le dijo, con sencillez, que el cabello es memoria viva y que dejarlo crecer sería como reescribir su historia con un final distinto. Esa idea martilló en su cabeza durante días. Por primera vez, alguien le hablaba sin juicio ni segundas intenciones, solo por estar ahí. Y eso era nuevo y hermoso. Al final del primer semestre, Chelsea consiguió una pasantía en la biblioteca central de la universidad. No pagaba mucho, pero le permitió comprar sus propios productos, organizar su rutina y, lo más importante, desligarse económicamente de su madre. Sandra había usado el dinero como último hilo de control. Cada petición de Chelsea venía acompañada de una condición, una crítica o un recordatorio de quién pagaba sus cuentas. Para Chelsea, aquel trabajo era mucho más que una fuente de ingresos. Era libertad repartida en horas de esfuerzo. Llegaba temprano, organizaba estantes, gestionaba fichas de préstamo y ayudaba a estudiantes a encontrar libros. Nunca se quejaba. Cada tarea le recordaba que su vida estaba en sus manos. Con el tiempo compró su propia ropa, eligió jabones según su aroma favorito e incluso invirtió en un tratamiento para el cabello. Pequeños milagros para quien había vivido bajo reglas impuestas. Una tarde, mientras bajaba a tomar un café, recibió una llamada de la comisaría. Su madre había intentado entrar al campus, violando la orden de protección, alegando que necesitaba hablar con su hija. El pánico la invadió. Los gritos, las presiones, las manos apretando su muñeca regresaron como un frío cortante. Pero esta vez, en lugar de esconderse, respiró hondo y buscó a Marina. Le contó lo sucedido y la profesora, sin dudarlo, la acompañó a la dirección. Se presentó un nuevo informe policial, se reforzó la orden judicial y se solicitó apoyo de seguridad en el campus. Chelsea obtuvo un punto de acogida donde podía sentirse segura cuando lo necesitara. Aquella noche llamó a Aba y se desahogó. Lloró de rabia, miedo y vergüenza. Al terminar, Aba solo dijo: hiciste lo correcto. Ella ya no tiene poder sobre ti, nunca más. Y Chelsea creyó. Por primera vez, creyó. Los días siguientes, Chelsea fue más introspectiva. La amenaza del regreso de su madre despertó memorias dormidas y sensaciones que creía superadas. Volvió a tener insomnio y pesadillas con puertas abiertas y voces autoritarias resonando en el pasillo del dormitorio. Pero algo había cambiado. Esta vez no se sentía impotente. Sabía dónde pedir ayuda, sabía que tenía aliados. Siguió yendo a terapia incluso en las semanas más duras. Clara, con su escucha silenciosa, ayudaba a Chelsea a nombrar sentimientos que antes solo eran confusión. Un día, la terapeuta le preguntó qué sentía al mirarse en el espejo. Chelsea dudó. Evitaba hacerlo porque veía el reflejo de una hija moldeada por el miedo. Clara le sugirió un ejercicio: mirarse cada día, aunque fuera unos segundos, y decirse algo bueno.
Aunque aún no lo creas, añadió. Chelsea lo encontró tonto, pero aceptó el reto. En la primera semana apenas sostuvo la mirada unos instantes sin encontrar palabras. Pero en el 10º día susurró: «Eres valiente». No rió después como solía hacer. Dejó la frase suspendida en el aire. Desde entonces, pequeñas acciones parecieron posibles. Usar un pendiente nuevo, dejar crecer sus primeros mechones sin cortarlos impulsivamente, decir no cuando estaba cansada. Aprendió que nunca le habían enseñado a negarse, como si ceder fuera su obligación. Con el tiempo comprendió que estar sola no era abandono, sino autonomía. Y estar con alguien como con Ava podía ser elección, no sumisión. Un día, mientras limpiaba una estantería en la biblioteca, se dio cuenta de que no sentía culpa por ser feliz. Y eso, para ella, fue gigantesco. A comienzos de octubre, Marina invitó a Chelsea a dar una breve intervención en un círculo de diálogo sobre autonomía femenina en la universidad. La primera reacción de Chelsea fue pánico. Hablar de sí misma en público le parecía imposible. Pero Ava la animó. «No tienes que contar todo, solo di tu verdad». Chelsea pensó mucho antes de aceptar. La noche anterior al evento, ensayó frente al espejo, con la voz temblorosa y las manos heladas. No sabía exactamente qué iba a decir, pero tenía claro lo que quería transmitir: que la libertad no es un lugar al que se llega de golpe, sino un camino construido a través de decisiones difíciles, silenciosas y cotidianas. El día de la presentación vistió una blusa que ella misma había elegido. Se ató el cabello con un pañuelo colorido y subió al pequeño escenario con el corazón acelerado. Cuando habló, su voz fue baja pero firme. No mencionó nombres ni describió escenas detalladas. Habló de control, de miedo y de reconstrucción. Y al mirar a los ojos de quienes la escuchaban, vio ese reconocimiento que tantas veces había buscado en silencio. Después de ese día, algo se asentó en su interior. Ya no se trataba de demostrar fuerza, se trataba de pertenecerse a sí misma. Comenzó a trazar planes más concretos para el futuro. Quería hacer un máster, quizá investigar literatura femenina y experiencias de opresión. Y empezó a ahorrar con disciplina. Abrió una cuenta de ahorros a su nombre y aprendió a gestionar sus finanzas con una responsabilidad que jamás imaginó tener. También se permitió momentos de descanso sin culpa, maratones de series con Ava, cocinar algo sencillo el fin de semana, andar descalza en su habitación escuchando música. Vivía sin prisas pero con presencia y sobre todo consciente de que el pasado, por doloroso que fuera, ya no dictaba quién era hoy. Cada decisión presente era una respuesta concreta a la vida que le habían negado durante tanto tiempo. A finales de noviembre, Chelsea recibió la noticia de la prisión preventiva de su madre. Las reiteradas violaciones de la orden de protección, sumadas a otros testimonios surgidos tras su denuncia, desencadenaron la acción judicial. La llamada vino de la abogada de la universidad, directa y profesional, pero el impacto fue visceral. Chelsea colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante minutos, como si el tiempo se hubiese detenido. Luego se dirigió al espejo del baño del dormitorio. Se observó como nunca antes. No lloró ni sonrió, simplemente respiró. Una respiración profunda que pareció llegar a lugares de su interior nunca antes tocados. Sintió alivio, sí, y también miedo. No al futuro, sino a la ausencia de ese enemigo constante que de alguna manera siempre había estado presente. Era como si la caída del monstruo dejara un eco, pero ese eco ya no era un grito, era silencio. Y en ese silencio, Chelsea empezó a construir su paz. En los días siguientes rechazó llamadas de familiares que exigían comprensión y criticaban la exposición de la madre. Por primera vez, no sintió culpa ni necesidad de explicarse.
Entendió que proteger su salud mental y emocional no era egoísmo, sino supervivencia. Y más que eso, justicia con su propia historia. Continuó la terapia, pero con una nueva actitud. No solo para sanar, sino para entender, ordenar y fortalecer. Por primera vez habló de la posibilidad de un futuro con vínculos sanos. Tal vez una familia propia algún día, pero sin prisa. Con Ava, su relación crecía con ligereza. Eran diferentes en casi todo, pero entre ellas no hacía falta etiqueta alguna. Había cuidado, respeto y afecto, eso bastaba. El pasado seguía allí, como una cicatriz que ya no duele, un recordatorio de que la piel se desgarró, pero también de que se regeneró. El fin del año académico llegó como un soplo cálido de diciembre, con exámenes finales, pasillos llenos de maletas y abrazos apretados. Chelsea decidió quedarse en el dormitorio durante las vacaciones. No quería volver a su antigua ciudad, ni visitar parientes. Necesitaba tiempo para digerir lo vivido y seguir reencontrándose con calma. Aprovechó los días vacíos del campus para caminar sin prisa, leer sin obligación y reorganizar su cuarto con objetos elegidos por ella misma, fotos con Ava, un póster de su autor favorito y una pequeña planta regalada por una compañera, la primera que logró mantener viva. En la tranquila soledad descubrió que disfrutaba de su propia compañía. A veces lloraba por cosas antiguas, otras reía sola recordando charlas despreocupadas, pero, sobre todo, comprendió que sentirse completa no es un estado permanente, sino una construcción diaria llena de caídas y nuevos comienzos. Una mañana de domingo, mientras limpiaba a fondo su habitación, encontró en el fondo de una caja un elástico para el cabello viejo, guardado desde la adolescencia, marrón, desteñido y gastado. Lo sostuvo como quien sostiene un eco. Había permanecido guardado en silencio años, incluso cuando no pudo usarlo. Representaba una esperanza muda de poder expresarse algún día. Ahora, con el cabello ya cubriendo la nuca y formando tímidos rizos en los laterales, ese elástico cobraba sentido. Lo usó ese mismo día con determinación, no para ocultar, sino para sujetar lo que ahora le pertenecía por derecho. Al verse en el espejo, con los mechones recogidos y el rostro al descubierto, sintió orgullo. No por el cabello en sí, sino por el camino recorrido hasta allí. Cada centímetro crecido representaba un fragmento de su historia recuperado. Y ahora ya no tenía que demostrarse nada. Estaba viva, estaba libre. Al regresar a clases en enero, Chelsea se dio cuenta de cuánto había cambiado. No solo en su apariencia, sino en la manera de ocupar los espacios. Caminaba con la espalda erguida, miraba a la gente a los ojos y ya no pedía disculpas por existir. En el primer día de clase fue ella quien entabló conversación con un compañero nuevo, algo impensable un año atrás. Estaba más abierta al mundo, pero sin perder la cautela que había aprendido a desarrollar. El dolor que cargaba no había desaparecido. Simplemente se había transformado. Ahora actuaba como un filtro que le permitía reconocer señales de alerta, respetar sus propios límites y acoger también los de los demás. Así fue como se acercó a otras alumnas que, en círculos de conversación, compartían historias de control familiar, relaciones tóxicas y miedos similares. Chelsea nunca hablaba como víctima, sino como alguien que supo salir. Y eso inspiraba. No se presentaba como ejemplo, sino como posibilidad. Durante una de esas conversaciones, una estudiante de primer año con los ojos vidriosos la buscó al terminar el encuentro. Confesó que no sabía si podría escapar de la situación en la que vivía. También tenía una madre controladora y no veía salida. Chelsea la escuchó con paciencia, sin interrumpir. No ofreció soluciones prefabricadas, sino que compartió su propio camino, sus dudas y sus caídas. Al final, tomó la mano de la chica y dijo: «No es fácil, pero no estás sola, y no estás loca por querer otra vida.
La joven lloró, pero luego sonrió. En esa sonrisa contenida, Chelsea vio una versión de sí misma meses atrás, atemorizada, pero con una chispa de esperanza. Comprendió entonces, con una claridad inédita, que su historia no era solo de supervivencia, era de romper ciclos, y al hacerlo no liberaba únicamente a sí misma, sino que abría una brecha para que otras también pudieran escapar. En terapia, Clara empezó a proponer ejercicios de visualización del futuro. Le preguntaba cómo se veía dentro de 5 años, qué tipo de vida quería construir y qué relaciones deseaba mantener. Al principio, las respuestas eran tímidas y llenas de incertidumbre. Con el tiempo, Chelsea fue delineando posibilidades más concretas. Vivir sola, quizá compartir un departamento con alguien que respetara su espacio, escribir un artículo sobre la opresión psicológica en el ámbito familiar, hacer un intercambio para conocer otras culturas y descubrir cómo otras mujeres enfrentaban historias parecidas. Por fin empezaba a soñar, no como evasión, sino como proyecto. En una ocasión, Clara le preguntó qué significaba sentirse segura para ella. Chelsea reflexionó y respondió: significa poder equivocarme sin miedo a ser castigada, decir lo que siento sin que me llamen ingrata y cortar mi cabello cuando yo quiera. Clara simplemente sonrió y dijo: entonces ya empezaste. Un sábado, un día antes de cumplir 19 años, Chelsea hizo algo simbólico. Compró un espejo nuevo, grande, de marco sencillo pero bonito. Lo llevó sola desde el centro hasta el dormitorio, equilibrando el peso con cuidado. Lo instaló justo enfrente de su cama. Quería verse al despertar cada mañana, no como un capricho estético, sino como afirmación de su presencia. Aquella noche ordenó el cuarto, puso su playlist favorita, se vistió con una blusa azul que adoraba y preparó una cena sencilla junto a Ava. Comieron sin prisa, riendo de cosas simples. Al terminar, Chelsea miró a su alrededor y sintió una calma silenciosa. No era perfección, era la vida cotidiana con dignidad, afecto y libertad. Al acostarse, se observó en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no deseó ser otra persona. Estaba exactamente donde necesitaba estar, y eso bastaba. En el día de su cumpleaños, Chelsea despertó antes del despertador. Se sentó en la cama unos minutos, contemplando la luz suave de la mañana iluminando su cuarto. Tomó su cuaderno de notas y escribió una carta para sí misma. No era larga, pero sí honesta. Agradeció su valentía, las decisiones difíciles que enfrentó y las veces que quiso rendirse, pero siguió adelante. Rememoró los días oscuros y los pequeños momentos de alivio. Recordó cómo temblaba solo de pensar en contrariar a su madre y cómo ahora tomaba decisiones por sí sola, desde denunciar los abusos hasta comprar unos pendientes por capricho. Al final escribió: «Feliz cumpleaños, Chelsea. Sobreviviste, pero más que eso, existes, y ahora eso es tu elección». Dobló el papel y lo guardó entre las páginas del cuaderno, no para recordar el dolor, sino para nunca olvidar su fuerza. Más tarde, salió a almorzar con Ava en un restaurante pequeño al que nunca había ido. Compartieron el plato del día, una sobremesa y risas sinceras, sin preocuparse por quién las observaba. No hablaron del pasado ni del futuro, vivieron el presente. Esa fue en sí misma una conquista. Al regresar, recibió mensajes de felicitación de varios compañeros, incluida Marina, agradeciéndole lo inspiradora que era su presencia. Chelsea todavía se sentía incómoda recibiendo elogios, pero poco a poco aprendía a aceptarlos sin encogerse. Aquella noche, mientras cepillaba su cabello, que ahora caía con volumen hasta los hombros, se miró nuevamente en el espejo. Ya no buscaba defectos ni cicatrices del pasado. Buscaba a sí misma. Y finalmente, en los días que siguieron, Chelsea comenzó a escribir más sobre su experiencia, no para publicar,
todavía no, sino para ordenar todo lo que había vivido. Rememoraba los episodios con detalles dolorosos, pero sin el peso que antes los acompañaba. Era como si ahora tuviera el control de su propia narrativa, como si pudiera elegir exactamente dónde colocar cada coma. Poco a poco, empezó a reconocer patrones que antes le pasaban desapercibidos, como la culpa se usaba como herramienta de dominación, como el silencio se imponía y se disfrazaba de respeto, como el amor, cuando está condicionado, se convierte en prisión. Empezó a releer sus anotaciones como quien estudia un caso, pero también como quien reconoce su propia inteligencia emocional. Clara, su terapeuta, le dijo que aquel era un paso crucial: transformar el dolor en elaboración. A Chelsea le gustaba esa idea. Le gustaba saber que podía nombrar lo que sentía y que ya no estaba enterrada bajo sentimientos confusos. Por primera vez entendía su historia como un todo, y eso era liberador. Cierta tarde, al salir de la biblioteca, se cruzó con una madre y su hija caminando de la mano. La niña tendría unos 8 años y hablaba entusiasmada sobre un dibujo animado, mientras la madre la escuchaba con atención genuina y sonreía. Por un instante, el corazón de Chelsea se apretó, no por envidia, sino por el luto silencioso de aquello que nunca tuvo. Respiró hondo y dejó que la escena pasara. Sabía que algunas heridas quizá nunca cicatrizarían por completo, pero también sabía que ya no tenía que cargar con el peso de lo que le fue negado. Estaba construyendo algo nuevo, no para borrar el pasado, sino para avanzar con conciencia y dignidad. Volvió al dormitorio despacio, sintiendo el viento en su cabello, y por primera vez no se sintió un cuerpo que apenas sobrevivía. Se sintió una joven mujer con planes, afectos, elecciones y sobre todo con voz. En el último día de clases, antes del receso de invierno, Chelsea se quedó sola un rato en el patio central de la universidad. Se sentó en el mismo banco donde meses atrás solía llorar escondida, temerosa de todo. Ahora miraba ese lugar con otros ojos. Ya no era un territorio de supervivencia, sino de pertenencia. Pensó en todo lo que había atravesado. Los días en que quiso desaparecer, las noches en que se encogía en un rincón creyendo que nunca tendría la fuerza para salir. Pensó también en Marina, Clara y Ava, nombres que ahora formaban una red real de apoyo, afecto y verdad. Sacó el celular y tomó una foto sencilla, ella sentada de perfil, con sus rizos recogidos en un moño alto y el rostro sereno. No era para publicar ni para demostrar nada, era solo para guardar. Un registro de la versión de sí misma por la que tanto había luchado. Al cumplir 19 años, Chelsea ya no se veía como la niña silenciosa moldeada por el dolor. Era una mujer en formación, con cicatrices, sí, pero también con elecciones, libertad y una historia que ahora le pertenecía. Ya no sentía miedo al mirarse en el espejo, veía fuerza, identidad y futuro. Sabía que aún tendría altibajos, que la recuperación no era una línea recta, pero también sabía que contaba con todas las herramientas para seguir adelante. Al salir del campus ese día, no sintió nostalgia por la niña que fue. Sintió orgullo, orgullo por haber roto el ciclo, por haber hablado, por haberse elegido a sí misma. Y mientras caminaba hacia la salida con el sol acariciándole el rostro, sintió con absoluta certeza que lo peor ya había quedado atrás y que lo que venía por delante, por primera vez, era enteramente suyo.